la separación de su ejército en 6 columnas permitiría a San Martín encontrar una resistencia menor para las 2 integrantes de la división principal, que cruzaba la cordillera a la altura de Santiago. 2 columnas auxiliares al sur y otras 2 ubicadas al norte completarían la estrategia de dispersión de las fuerzas realistas. El presidente de la audiencia de Santiago de Chile, que era Marco del Pont, necesitaba ser distraído para que él no supiera por dónde iba a ir el golpe principal. Entonces San Martín inventó un plan con 6 columnas, 2 al norte, 2 al sur y 2 en el centro, una por Los Patos y otra por Uspallata. San Martín divide su grueso en 2 columnas. La de Uspallata, más al sur, la va a mandar el coronel Juan Gregorio de las Heras. Y por el paso de Los Patos, más al norte de Uspallata, mandaba este cuerpo el general Miguel Estanislao Soler, su jefe de Estado Mayor, llevando como retaguardia, refuerzo, al brigadier chileno Bernardo O'Higgins. Trabajó con 2 columnas principales hacia el Valle de Aconcagua, por Los Patos y por Uspallata, pero generó columnas auxiliares cuya misión específica era ayudar a que las fuerzas realistas no pudieran saber el punto exacto por donde venía el grueso del ejército. Estas columnas auxiliares del norte y del sur tenían objetivos muy concretos. Coquimbo y La Serena, Copiapó por el norte, y en el sur era la ciudad de Talca y San Gabriel, que son más o menos cercanos. De este modo se caía de sorpresa sobre estos lugares y el factor sorpresa era fundamental para lograr la batalla decisiva que San Martín sabía que iba a ocurrir poco después del cruce. Por el lado de la columna de Las Heras, cruza desde el campo de instrucción la estancia de Canota y luego por la quebrada de Santa Elena desemboca en lo que hoy es la villa de Uspallata, que en aquel momento era la estancia. La columna de Las Heras acampa en la estancia de Uspallata. Ahí estaba la posta de Uspallata, que era la que jugó también un papel fundamental porque tenía que recibir las comunicaciones que mandaba o Soler o San Martín desde la columna principal para avisar a Las Heras que avanzara o retardara la marcha de acuerdo con el itinerario que iba haciendo la columna principal para que las 2 desembocaran al mismo tiempo ya del otro lado de la cordillera. El avance de las columnas principales se inició por el norte de Mendoza, atravesando Las Higueras, Las Cuevas y Yalguarás. Ya en la provincia de San Juan, estableció su cuartel general en la estancia Manantiales. Desde allí, la tropa cruzó por el paso de Las Yaretas o Los Patos hacia Chile. En Manantiales, San Martín establece prácticamente su campamento más importante. Allí había hecho llevar ganado en pie. Hay que pensar que los campamentos duraban un día, al día siguiente emprendían la marcha, de manera que era dormir a la intemperie usando el recado de la mula, de la cabalgadura, como almohada y tapándose con las mantas que tenían que llevar o con el propio capote que llevaban como parte de su uniforme. Entre el mes de enero, que se inician las acciones, los avances de la columna sanmartiniana, y el 8 de febrero, que se llega al Valle de Aconcagua, suceden algunos pequeños combates, escaramuzas, tiroteos, que muestran que el ejército San Martín es agresivo y que viene decidido a cruzar la cordillera y a no tener problema ninguno. Salvo un contraste muy ligero, porque eran choques de pocos efectivos de uno y otro lado, fueron éxitos de las tropas independientes. Tenemos la sorpresa a la Guardia de Pichelta el día 24 de enero y al día siguiente el combate de Potrerillos, cuando Las Heras, que está en Uspallata, manda un destacamento a las órdenes de Enrique Martínez que se enfrenta con los españoles en Los Potrerillos, en la zona de Punta de Vacas.
liberación del territorio chileno era una empresa claramente amenazada por dos obstáculos: las tropas realistas, que esperarían al ejército una vez atravesada la cordillera, y la propia naturaleza, cuyos accidentes principales diezmarían la fuerza de las tropas patriotas. Un tramo dificilísimo para la columna principal fue, por ejemplo, ascender el Espinacito, la cordillera del Espinacito en San Juan. Recordemos que el nombre era el Espinazo del Diablo, un lugar dificilísimo de más de 5.000 metros de altura, donde O'Higgins, que es el que manda el parte a San Martín, le dice que va a descansar porque los hombres, después de haber hecho ese cruce, están sumamente fatigados, por lo tanto necesita reponer energías por las dificultades que ha presentado el cruce de esa cordillera. La columna de Cabot atravesó San Juan, donde integró a sus fuerzas a una partida de milicianos y franqueó el paso de Guana. Luego de promover la insurrección en la región, el 15 de febrero entraba triunfante en Coquimbo. Por el extremo norte, el ejército de Manuel Belgrano destacó un contingente de milicianos e infantes, dirigidos por Celada y Dávila. Atravesando el paso de Comecaballos, sorprendieron a la avanzada realista y el 13 de febrero tomaban Copiapó. El capitán Lemos, junto a un pequeño grupo, alcanzó la guardia de San Gabriel sin encontrar resistencia. El coronel Freire, por su parte, atravesó el paso de Planchón y arribó a Talca, sublevando las poblaciones del sur. La columna Las Heras, luego de acampar en Uspallata, libró acciones en Picheuta y Potrerillos y atravesó el cordón limítrofe el día 1 de febrero, librando un combate en Guardia Vieja. La división principal del ejército, liderada por San Martín, cruzó la cordillera el 2 de febrero y encontró al enemigo en Achupallas y Las Coimas. Una semana después, las dos fracciones unificaron sus fuerzas en el campamento de Curimón. El ejército tuvo 300 bajas entre heridos y muertos en el cruce de la cordillera, y eso para un ejército de 3.800 hombres es una baja importante, es un número importante. De las 10.000 mulas que iniciaron la marcha murió la mitad. Pero esa mitad murió no por frío, sino por hambre. Las otras grandes cantidades de bajas fueron debidas al frío de la noche. Sucedía de dos maneras: o porque se quedaban dormidos en lugares en donde estaban solos, es decir, por ejemplo, estaban de centinelas y el frío los adormilaba y morían congelados, o en el campamento no tomaban las previsiones de abrigo suficientes y morían congelados a la noche al dormir. En el informe oficial dirigido al director supremo, el general San Martín deja constancia que entre los que perecieron por el frío, los enfermos y las deserciones, ha perdido unos 400 hombres. Entre los pertrechos malogrados, se cuenta la pérdida de la mitad de las mulas y una tercera parte de los caballos. El cruce de la cordillera es una operación militar digna de ser estudiada, y así lo fue en muchas academias internacionales. La campaña de los Andes no tiene comparación en el mundo, se le asemeja en algo, si se quiere, la campaña de Napoleón. El cruce de los Andes de San Martín es comparable, sí, al de Aníbal, al de Napoleón en los Alpes, pero con una gran diferencia. Aníbal y Napoleón cruzaron los Alpes para conquistar. San Martín cruza los Andes para liberar. Por eso algún historiador ha dicho que el cruce de los Andes, por las características que tiene y por los obstáculos que venció y por la estrategia con que fue planificado, fue la primera gran batalla de la campaña libertadora de Chile. Después vendrían Chacabuco y Maipú, pero si no hubiera existido el cruce no se hubiera logrado lo demás.